Excelente. Y bueno, vamos a ver la lección número 2, que es el Evangelio según Jesucristo y el conocimiento de las Escrituras, ¿ok? El Evangelio según Jesucristo y el conocimiento de las Escrituras. Dice la introducción, uno de los elementos más importantes después de la preparación espiritual a la hora de presentar el Evangelio es sin duda alguna el conocimiento de las Escrituras. La semana pasada en la clase vimos qué importante era ir bien preparados espiritualmente, porque veíamos, si vieron la clase o véanla, que ganar almas, hermanos, es un tema espiritual. Puedes ir con mucha labia, con mucho conocimiento, con mucho método, pero si Dios no va tocando los corazones, además, porque el que convence, de hecho, una de las labores del Espíritu Santo, lo dice Juan, es convencer. Él convence. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de su vida antes de ser salvos? Que muchas veces tal vez nos llegaron a hablar de la palabra de Dios. ¿Qué? Yo de hermano, no, hombre, ¿cuándo? Y miren, ¿pero quién lo convenció? Dios. Tal vez, no sé usted, pero a mí me hablaban, pero ¿saben cuándo yo me convencí? Estando solo. Y Dios como que traía las palabras de la persona que me hablaba. O sea, en el momento como que yo me resistía, como que no quería y por lo mismo ni le prestaba atención, pero algo me quedaba y decía, no, sí es cierto. ¿Quién fue quien trajo esas palabras? El Espíritu Santo. ¿Quién me convenció? El Espíritu Santo. Entonces, lo más importante a la hora de presentar el Evangelio, 100% la preparación espiritual. Ya lo vimos la semana pasada, requerimos de una vida de oración, de obediencia, de llenura del Espíritu. Es una preparación. Debe usted tomar un tiempo diario. Usted que sirve a Dios, debe tomar un tiempecito. Hermano Hugo, ¿cuánto tiempo? No empiece con mucho, se va a fastidiar, no lo va a hacer. Es, por ejemplo, ahorita mis hijos los llevo a entrenar y no, ellos no entrenan al nivel de un profesional. Por ejemplo, un profesional entrena horas y horas y horas. Ahorita es una horita. Por ejemplo, hermano, ¿cuánto tiempo debo pasar preparándome espiritualmente? Empiece, por ejemplo, yo empecé así, con media hora diario. Pero bien, lo que yo hacía cuando empezaba, apartaba 15 minutos para leer mi Biblia y 15 minutos para orar. Pero de cajón diario. Hágalo. Y poco a poco ver que aumentando. Y poco a poco se va a ir preparando. Y poco a poco va a ir discerniendo. Ahora, mire qué dice 2 Timoteo 2:15 antes de ver Romanos. Vamos a ver el Evangelio según Jesucristo y la importancia de la preparación espiritual. Vamos a leerlo todo. 2 Timoteo, capítulo 2, texto 15. De hecho, ese es el tema base de este colegio bíblico. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de qué, de verdad, de este colegio, ¿cómo se llama? Obrero aprobado. Entonces, con eso en mente, hermanos, sigamos viendo aquí la introducción. Ahora, con esto no estoy tratando de decir que Dios no tiene conocimiento o no puede usar a alguien que no tiene un pleno conocimiento de la Escritura. Pero fíjate, hace poco estaba viendo yo una frase que compartieron que decía, no ocupas una cabeza llena de conocimiento bíblico, ocupas un corazón de siervo. Y en lo personal esa frase está mal, porque tanto como ocupamos una cabeza llena de conocimiento, como un corazón de siervo. Las dos son importantes. De nada sirve tener conocimiento si no hay un corazón, pero de nada sirve tener un corazón si no hay conocimiento. Decía mi papá, no hay peor que un idiota con buenas intenciones. Así mi papá. y se lo voy a ilustrar. Cuando yo tenía 5 años, mi papá fue por mí a kinder. Y de repente, hermanos, en mi pueblo se daban balazos. Y unos señores traían un pleito y un señor le dio un balazo a otro. Le agarraron a balazos, pero uno sacó más rápido su pistola. Lo vi, hace cuenta que lo vi como de aquí a la cocina. O sea, lo vi bien cerca. Y de repente sale una señora, yo soy enfermera, permítame. Oye, ¿y no agarró un frasco de alcohol y se le echó en la herida al hombre? Se murió. Ahora le pregunto algo, ¿tenía una buena intención? Sí. ¿Pero tenía un conocimiento? No. Entonces, no ocupamos nada más las intenciones. Ah, es que yo quiero ganar almas. Sí, pero prepárese, estudie, capacítese. Debemos tener la capacidad intelectual de muchos. Ah, es que los científicos, prepárese para tener una charla con un científico, con un político, con un abogado, con un doctor.
Muchos se espantan porque es que un doctor, sí, pero un doctor no está a tu nivel. Un doctor no va a saber más de la Biblia que tú. Llévalo a tu nivel. Llévalo a la escritura. ¿Sí están aquí conmigo? O sea, muchos se espantan, es que es abogado, es que es doctor, es que es político. Sí, pero usted es un hijo de Dios. Y usted, si domina esto, va a dominar a cualquier persona. ¿Por qué? Porque esto es la palabra de Dios. Entonces, por eso es la importancia de prepararse espiritualmente. Por ejemplo, ¿quiénes eran los discípulos? En Hechos nos dice que eran hombres sin vulgo, sin letras del vulgo, lo porcito. Pero miren qué dice Hechos 4:3 hablando de los discípulos. Acompáñenme, así nos va el tiempo. Hechos 4:13. Miren qué dice la palabra de Dios. ¿Qué están aquí conmigo, alumnos? Hechos 4:13. Miren qué dice la palabra de Dios. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo, ¿qué dice? Que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Pero ¿qué marcó la diferencia? Que habían estado con Jesús. Esos 3 años que pasaron con Jesús se prepararon. Ahora, Jesús no era ningún tonto. Desde los 11 años, él discutía con los doctores de la ley y muchos dicen, pues es que era Dios. No, también era hombre. O sea, ese conocimiento que Jesús debatió con los doctores de la ley, no era un conocimiento que hay porque no, se preparó, estudió. Acuérdense, si hubiera sido eso, ¿para qué hora va Cristo? No, el Señor se preparó, estudió, oró. ¿Por qué crees que le dijeron los discípulos, Señor, enséñanos a orar? Algo vieron en Jesús que lo que marcó la vida de ellos era su vida de oración. Entonces, a pesar de que eran hombres sin letras y del vulgo, ¿qué marcó la diferencia? Que habían estado con Jesús. ¿Y quién es Jesús? El verbo hecho carne, la palabra de Dios misma, humanada, qué tremendo. Todo lo que hablaba Jesús era palabra de Dios, era palabra pesada, era palabra potente. Por eso después de todo el tiempo, mira, estos eran bien ignorantes, eran del vulgo, ni saben. Oye, pero estuvieron con Jesús. Eso marcó la diferencia. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora sigamos adelante. Lo que queremos más bien explicar en esta lección es que el siervo de Dios, entre mejor preparado esté, será más ampliamente usado por Dios. Por ejemplo, ¿dónde lo vemos? Exactamente. Un hombre instruido, un hombre preparado, habló ante reyes, se defendió ante César. Entonces, usted debe prepararse, usted debe estudiar, usted debe devorar la Biblia, usted debe devorar libros, usted debe tener discernimiento. ¿Para qué? Para que usted pueda ser de bendición. Piense esto, entre más me preparo, entre más leo, entre más me capacito, más bendición puedo ser. El conocimiento no es para que usted se crea más que los demás. No es para que digan, miren, mi chicharrón estrena, yo soy bien lista, yo soy bien listo. No, el conocimiento, si no se aplica para hacer bendición a otros, es vanidad. Yo conozco gente que sabe muchísimo más que yo, pero no ganan un alma. ¿De qué sirve? No enseñan una clase de niños, ¿de qué les sirve? Hay hermanas bien listas, pero no son para ir con los niños a una escuelita bíblica. Entonces su conocimiento usted lo debe usar para hacer bendición. Ahora sigamos adelante. Mire qué dice, vamos a leer 3 textos cada quien. Ángela, búscame Hechos 9:15, Romanos 15:19 y 2 de Timoteo 3:16 y 17. Vamos a leerlos. Hechos 9:15, aquí yo lo tengo, pero búsquelo usted. Mire qué dice la palabra de Dios. 9:15, hija, léelo. ¿Qué dice? El Señor le dijo, ve, por tu instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes y de los hijos de Israel. Vemos que Pablo era un instrumento, ¿qué? Escogido. Romanos 15:19. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén por los alrededores hasta Ilírico. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. 2 de Timoteo 3:16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. De hecho, ese es el lema de otro colegio bíblico. Empezó un colegio bíblico en línea, se llama Seminario Bautista en Línea, y el lema es enteramente preparados. Ahora, vamos a notar lo siguiente, porque son preguntas de exámenes. En el transcurso de esta clase,
estaremos viendo los siguientes objetivos al momento de la preparación en el conocimiento de las Escrituras para llevar el Evangelio. ¿Qué es lo primero que veremos? El conocimiento del significado de Evangelio y lo que abarca Evangelio. Conocimiento del Evangelio y lo que abarca Evangelio. Siguiente. Conocimiento de la naturaleza pecaminosa del hombre. Si no le alcanza a notar, lo va a ver en la repetición, no se preocupe. Conocimiento de la consecuencia del pecado. Vuelvo a repetir. Conocimiento del significado del Evangelio y que abarca de la naturaleza pecaminosa del hombre. Conocimiento de la consecuencia del pecado. Ahí está. ¿Ahora ya me escuchan de nuevo? Excelente, muy bien, perfecto. Ahora vamos a ver rápidamente qué es el Evangelio y qué abarca. Dice ahí, el origen de la palabra evangelio. Evangelio viene de la palabra griega evangelio, que significa en nuestro español anuncio gozoso, buenas nuevas, la gozosa proclamación de la actividad redentora de Dios en Cristo Jesús para salvar al hombre de la esclavitud del pecado. En el Nuevo Testamento griego no solamente se expresa en forma sustantivo, sino también en forma verbal, es un verbo evangelizó, que significa proclamar, anunciar el evangelio. Al igual, la palabra escrita acerca de Jesucristo llega a constituir el Evangelio. Vamos a Marcos 1:1 rápidamente. Por eso, cuando prediquemos el Evangelio, debemos ser agresivos en el sentido espiritual. Debemos ser explosivos, debemos ser dinámicos. Decía un pastor de esos de la vieja guardia que él se quemaba y la gente veía verlo arder. En el sentido espiritual, obvio. No crean que se quemaba, se quemaba, no. O sea, él decía eso, dice, yo me quemo y la gente me va a ver de cómo predicaba con fuego, con pasión, con ánimo, con entrega. O sea, cuando usted lleve el Evangelio, no vaya ahí todo agüitado, todo triste, todo cansado. Vaya con el poder de Dios. Hermano Hugo, a veces hay problemas, claro que hay. Yo recuerdo un hermano que salía a ganar almas con él y días antes había fallecido un familiar y estaba triste, pero le digo algo a la hora de llevar el Evangelio, agarró ánimo. Y terminando, le digo, oye, hermano, tremendo. Sí, dice, es que el ganar almas da gozo, el ganar almas da ánimo. Ni modo yo ir con mi carota a ganar almas, no. Siempre que vayamos a ganar almas, debemos ir animados, debemos ir contentos. ¿Por qué? Porque llevamos buenas noticias. ¿Qué mejor noticia que llevar el Evangelio? Hace poco lo compartí yo en una clase que di aquí en la iglesia. Un ganador de almas hace más por su país que un político. Por mucho, pero por mucho, porque cuando nosotros llevamos el Evangelio y vemos cómo una vida cambia, créame que es mejor ver una vida cambiada por el Evangelio. ¿Cuánto le puede durar el cheque que le da ahí el gobierno? ¿Cuánto le puede durar una despensa? ¿Cuánto le puede durar una lámina? Mas, sin embargo, cuando el Evangelio llega, transforma ese hogar. Entonces, por eso la importancia de llevar el Evangelio. Ahora sigamos adelante, Marcos 1:1. ¿Ya lo tenemos? Dice, principio del Evangelio ¿de quién? Hijo de Dios. Ahora, ¿el Evangelio qué es y qué abarca? Esta palabra ya en los orígenes del Nuevo Testamento, los paganos la usaban cuando algún ejército había logrado una victoria sobre el enemigo. Fíjate la raíz de la palabra de Evangelio. Cuando un ejército ganaba una victoria, gritaban un evangelio, una buena noticia. El país era recorrido por heraldos. Este anuncio de la victoria también se llamaba el evangelio. También se usaba en relación con el culto a César. Cuando un nuevo César subía al trono o cuando venía a visitar una ciudad, el hecho se daba a conocer a las personas y este acto de dar a conocer recibía el nombre del evangelio. Al ser conocido tal anuncio gozoso, comenzaba un tiempo de fiestas, procesiones y alegría en general. ¿Dónde vemos la alegría del evangelio? Por ejemplo, en el hijo pródigo. Dice la palabra de Dios que el papá cuando lo vio que vino, hizo fiesta. Y aquel hermano mayor dijo, oye, pues si yo nunca fallo, yo me porto re bien. Y este que llegó portándose mal, lo recibes con fiesta. Por eso la palabra de Dios que en el cielo hay gozo cuando un pecador, ¿qué? Se arrepiente. Entonces es motivo de fiesta el evangelio. Sigamos adelante.
¿Qué abarca? Abarca tres cosas, anótelo, pregunta de examen. El evangelio abarca la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Dice 1 Corintios 15, 1, 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. El evangelio abarca la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Qué significa el evangelio? Buenas nuevas. ¿Qué abarca? Muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Sigamos adelante. Vamos a conocer un poquito la naturaleza pecaminosa del hombre. Esto va para cuando ganamos almas. Siempre recuerde a la hora de presentar el evangelio hacer énfasis en la naturaleza pecadora y perdida del ser humano. Hoy en día se predica un evangelio muy light, muy blandito. Por ejemplo, estaba leyendo esto en la tarde. Esto no viene ahí en las hojas, pero se lo quiero compartir. Jeremías 23. No, hermano, no le sobe la gente, el lomo a la gente. No diga, no, qué bronca, no pasa nada. No. Oye, si yo veo que, por ejemplo, yo sé dónde vive Emanuel y de repente si yo paso por donde vive y veo que su casa se está quemando, él me agradecería que yo le gritara, oye Manuel, ¡hey! ¡Tu casa se está quemando! ¡Salte! ¿Verdad? Pero si yo, me da pena, no lo voy a despertar, nada. Tienes que estar más loco, ¿por qué no me avisó? Ven conmigo. Cuando tú ves que una persona está en peligro, haces todo lo posible por salvarlo. ¿Estamos de acuerdo? Una persona que no conoce a Cristo está en peligro. Debes hacer todo lo posible por salvarlo. Por eso debes ser sincero en su relación. ¿Qué prefieres tú? Cuando vas a un doctor, ¿qué prefieres tú? ¿Un doctor que te mienta por no ofenderte o un doctor que te diga la verdad? ¿Verdad que sí? No nos gusta, de repente el doctor nos dice, oiga, está muy gordo, deje de comer pan. Y lastima nuestros porcinos sentimientos, ¿verdad? Pero, ¿es cierto? Sí, es cierto, bájale al pan, mijo. Oye, vas para diabético, deja tomar la soda. Sí, es cierto. Te duele porque te encanta malpasarte y comer golosinas y chorritos y papitas. Pero qué bueno que un doctor nos dice la verdad. Y no debo enojarme con él al contarse cierto. Debo dejar la soda, debo tomar agua, debo bajar de las harinas. ¿Por qué? Porque está haciendo bueno. Si están aquí conmigo, el verdadero evangelio confronta al pecador. No le dice, ay, pues tú eres un campeón para Dios, tú eres una rosa, no te agüites, no pasa nada. Mira qué dice la palabra de Dios acerca de esos cuates. Dice Jeremías 23, 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan o os alimentan con vanas, ¿qué? Vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y cualquiera que ande tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre qué. Tremendo, no, ya pasa, no. ¿Hace cuánto que no escuchamos una predicación del infierno? No, es que el infierno los puede espantar. No lo espantan, no, el infierno es real. Y cuando metamos el plan de salvación, me indica que hay un infierno. No, es que eso ya es muy retro, hermano. No hay que hablar del infierno, mejor no hay que hablar del amor, de la paz, de la buena onda, hermano, no. El infierno es real, tan real que Cristo lo mencionó, tan real que Cristo lo predicó. Tampoco te estoy diciendo que salgas ahí todo chamuscado, no, pero hay que predicar del infierno, hay que hacerle ver a la gente que es pecadora, pero ojo con amor. Siempre que presentes el evangelio, dile, yo reconozco que soy pecador. ¿Usted reconoce que ha pecado? No es lo mismo a decir, yo salía con un hermano a ganar almas que se los enviaba al infierno. Tocábamos la puerta, oiga, le traigo un folleto. No quiero, se va a ir al infierno. Y otra cosa, no se trata de eso. No se trata de eso, triste hermano, ¿eh? Era muy celoso. No, se trata de que cuando estés predicando el evangelio, le hagas ver, mire, señor Joaquín, yo reconozco que soy pecador. ¿Usted reconoce que es pecador? No podemos seguir en la charla hasta que él reconozca que es pecador. Pero mire qué dice, a continuación, algunos textos que le pueden ayudar. Primeramente, anótelos.
No los voy a pedir de memoria, pero voy a pedir las citas. Romanos 3:23. Sea la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de ¿quién? De Dios. Siguiente, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de ¿quién? De Dios. Siguiente. Anoten las citas, ¿eh? Juan 3:3. Mire que dice Isaías 53:6, lo voy a leer, no lo busquen. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos, ¿qué? Nosotros. Ahora vamos, primeramente ya vimos la naturaleza del pecador, la consecuencia. Por ejemplo, yo les digo a mis hijos cada que la regan, porque mis hijos hacen algo y luego digo, perdón. Digo, no, perdón, nada. No va a usar el Xbox un día. Ay, papito, le digo, no. Usted debe de aprender que si hace algo, hay consecuencias. No puedes ir la vida pidiendo perdón. El otra vez expliqué a Osiel, ¿sabes qué, Osiel? Por ejemplo, hizo algo malo. Digo, por ejemplo, te ponen en un trabajo, en una fábrica, y tu trabajo es apretar un botón. A veces hay trabajos así en las fábricas, de que apretar un botón cada 30 segundos. Y a ti por sonso, por olvidadizo, se te va. Y no lo aprietas. Y echas a perder la producción de 1 hora. ¿Tú crees que el jefe te va a perdonar si tú le dices perdón? No, ¿qué va a hacer? Me va a correr. Digo, así es. Cuando uno la riega hay consecuencias. Por eso uno debe fijarse en lo que hace. Por eso uno debe callarse la boca a veces. Por eso uno no debe ofender. Porque, ay, perdón, te ofendí. No, perdón, Mango, mejor cállese la boca. Mejor no ofenda. ¿Por qué? Porque el pecado trae, ¿qué? Consecuencias. A veces no medimos las consecuencias de nuestros actos. A veces ya nos enojamos, gritamos, nos peleamos, hacemos. No, por eso frénese. ¿Por qué? Porque el pecado trae ¿qué? Consecuencias. Y a veces las consecuencias son irreversibles. Irreversibles. Mire, yo conozco un chamaco que ahorita ya está loco, que nunca se había drogado y de repente fue un reventón, un rey, le dieron una pastilla y ahí quedó. Una pastilla. Pero ¿qué pasa? Que su cuerpo, según el doctor, no tenía la capacidad para ese tipo de cosas. Y ahí quedó todo tarado. Y ahorita sus papás lo cuidan como un bebé así. Una tontería. Pero el pecado trae ¿qué? Consecuencias. ¿Cuántas veces no hemos conocido personas que por una locura echan a perder su vida? Yo recuerdo un muchacho, Rubén tenía 24 años, su papá era distribuidor de agua Bonafón allá en San Luis Potosí. Muchacho tranquilo, fuerte, tenía a su esposa muy joven. Iban a una fiesta, unos marihuanos lo molestaron, Rubén se enojó, se agarró a golpes con uno, lo mató, lo metieron a la cárcel, estando en la cárcel, pasó a formar parte de un cártel. Como una tontería, llegó a tanta cosa. Si pudiéramos ver hasta dónde nos van a llevar muchas consecuencias, nos frenaríamos. Es lo que debemos hacerle ver a la gente. El pecado trae consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia más amarga del pecado? El infierno. El infierno es real. Y mire, dice la palabra de Dios, hoy en día se está predicando un evangelio diluido a medias, en el que se hace ver a la persona que no importa cómo sea, ni lo que hagas, Dios es amor y no sería capaz de mandarte al infierno. Que a propósito, Dios no manda a nadie, quien se manda es uno mismo. Dios provee los medios ¿para qué? Para salvarnos. ¿Por qué crees que envió a Cristo? ¿Ya? Ahora, conocimiento de la consecuencia del pecado. Anota lo siguiente o lo puede ver en la repetición. Es necesario, con la palabra de Dios, presentar al perdido bíblicamente las consecuencias del pecado. ¿Ok? Con la palabra de Dios. Al hacerlo, debemos hacerlo con un espíritu de amor, de empatía. Nunca como jueces, ni creyéndonos superiores a aquellos a quienes predicamos. Porque de repente hay pastores así de que, cálmese, usted no es ningún santo, usted también era un pecador. No, yo no soy perfecto, porque a veces se paran en el púlpito así como perfectos, como que yo nunca peco. No, también pecamos. No, cuando prediquemos contra el pecado, ¿qué es la empatía? La empatía es ponerme en el lugar de otro, con amor. Nunca como jueces ni creyendo en superiores. A continuación, ahí van unas citas bíblicas que le ayudarán. La primera, Apocalipsis 21:8.
sea la palabra de Dios que los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego de azufre, que es la muerte según Apocalipsis 21:8. Luego 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esa es 1 Corintios 6:9. Existe el infierno. El término infierno, anote esto, se encuentra 24 veces en el Nuevo Testamento. Si existe, obvio que existe. Hay 3 diferentes palabras en la Biblia en griego que se traducen como infierno. ¿Ok? Eso es pregunta de examen. ¿Cuáles son, hermano Hugo? Ahí vienen, fíjese. La primera es Hades. Esa palabra Hades en el griego aparece 11 veces. Se refiere al reino de los espíritus, Hechos 2:27, Apocalipsis 20:13. Luego también viene el Tártaro, una prisión de oscuridad donde se espera el juicio. Y luego la siguiente es la Gehenna, que aparece 12 veces. 3 palabras, ¿ok? Hades, Tártaro y Gehenna. ¿Ok? Ahí viene en la pantalla, lo pueden tener en la pantalla los que están ahí tomando clase. ¿Ok? Ahora, vamos a ver, ya mero terminamos, el conocimiento del pago por el pecado del hombre. Una vez que vimos la naturaleza pecaminosa y las consecuencias del pecado, debemos proceder a mostrar que Cristo murió por el pecado de la humanidad. Este principio no es negociable. Es Cristo y solamente Cristo el único que puede dar salvación al pecador. Ya vimos la naturaleza pecadora. Ya vimos la consecuencia del pecado. Ahora vamos a enseñarle a la gente que solamente Cristo los puede salvar. Hermano Hugo, ¿qué textos usar? Ahí le van las citas, anótelas. El más famoso e importante, el Evangelio chiquito, Juan 3:16. La próxima semana en el examen vamos a memorizar 5 textos. Ahorita en el grupo se los voy a enviar, ¿ok? Ese va a ser examen. Los van a escribir los textos de memoria. Hermano, y si yo estoy allá, pues le va a tomar foto al texto que escribió, ¿ok? Sin usar Biblia, sin hacer trampa, ¿ok? El primero es Juan 3:16. Segundo, Isaías 53:5, dice la palabra de Dios: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, fíjate qué tremendo, siendo curados por una herida. Qué retórica gramatical tan tremenda, ¿no? ¿Cómo una herida puede curar? Bueno, dice la palabra de Dios que por su llaga fuimos curados. Qué tremendo, imagínate nomás eso. Ok, nos estamos quedando sin tiempo. Ya me lo acabamos, no te preocupes. Ya vamos. Siguiente, Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Ok? Yo en el grupo les voy a decir los textos que van a memorizar. Ahora, conocimiento de la manera de ser salvo. En este punto debemos entender una cosa. Los caminos de Dios son sabios y misteriosos. Si bien es necesario decir que ser salvo va más allá de repetir una oración. ¿Ok? Porque a veces, oye, ¿quieres recibir a Cristo? Haz esta oración. No. La oración es una manera de llegar al Señor. Yo normalmente le digo a la persona, ¿sabe usted orar? No. ¿Le gustaría que le diera una oración? Déjela claro, no le salvan las palabras, salva la fe y el arrepentimiento. Hay 2 principios no negociables que deben anotar. La persona debe tener fe de que Cristo lo puede salvar y la persona debe tener arrepentimiento. Vamos a ver toda una clase del arrepentimiento en este módulo. Casi no se predica el arrepentimiento. ¿Quieres ser salvo? Haga una oración. No, mijo. Debes tener fe y arrepentimiento. Tómate un tiempo para explicárselo. ¿El arrepentimiento es perfección? No. Pero sí es una disposición
a dejar el pecado. La fe, Efesios 2:8, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén, Efesios 2:8. El arrepentimiento, fíjate que dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ok? Así es que va rápidamente, mire que esa palabra de Dios, vamos rápidamente a la conclusión. En la conclusión viene algo de Spurgeon que me gustaría que leyeran, eso no se los voy a leer. Eso viene ahí en las hojas que viene en el PowerPoint. Pero antes de terminar, vamos a hacer un repasito. Vemos que el conocimiento de las Escrituras nos lleva a un conocimiento de la naturaleza pecadora del hombre. ¿Hasta ahí vamos de acuerdo? Una vez que la persona conoce su naturaleza pecadora, ¿a qué le llevamos? A ver las consecuencias. Después de que la persona ve las consecuencias, ¿a dónde le llevamos? Exactamente. Y ese pago con lo efectúa Cristo. Y luego, número 4, ¿a dónde lo llevamos? Exactamente, a guiarlo a recibir a Cristo. Pero vemos que recibir a Cristo es más que una oración. Es guiarlo a que tenga fe en Jesucristo y se arrepiente. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? Quedan 5 minutos de clase. Allá, hermana Ivonne, hermana Elisa, hermano Jorge, ¿hay alguna una pregunta, una duda? No, pastor, todo bien. Hermana Ivonne, ¿todo claro? Sí, hermano. Excelente. Hermana Keila. Todo bien, pastor, dice Jorge aquí escrito. Perfecto. Aquí, los presentes, ¿quedó claro? Perfecto. Entonces, próxima semana, hermano Hugo, ¿qué va a venir en el examen? Ahorita en el grupo de WhatsApp les pongo la guía. Van a ser 5 versículos bíblicos y unas citas que vamos a anotar. ¿Ok? De la primera y segunda clase. ¿Qué hacer? Ve el primer video. Tenemos una lista de YouTube que les voy a enviar. El primer video de la clase duró 15 minutos, no duró mucho. Véalo, porque viene material de ahí y viene material de aquí. Entonces, vamos a hacer una palabra de oración para despedir y le voy a pedir al hermano Emanuel que nos dirija en oración. Vamos a orar. Nada más una duda. Sí, adelante. En las traducciones del infierno del Hades, todo eso son sinónimos entonces. Haz de cuenta, como cuando vimos la palabra gracia. Me pregunta de las traducciones del infierno. Vimos que eran 3. Una era Gehenna, Tártaro y Hades. Haz de cuenta que, por ejemplo, la palabra gracia, cuando hablamos a primera clase, se escribe gracia, pero tiene diferentes aplicaciones. Lo mismo en infierno. O sea, a veces, aunque diga infierno, tiene diferente connotación. Por ejemplo, una de las más usadas es la Gehenna. La Gehenna, hermanos, era un basurero afuera de Jerusalén. No estaba haciendo referencia al infierno como tal, sino les hacía una figura alegórica de lo que podía ser el infierno. Un fuego que nunca se apagaba. Era un basurero que siempre estaba ardiendo. Entonces, una figura hermenéutica alegórica. ¿Sí me entiendes? Sí, que hacen referencia a un destino. Exactamente. ¿Cómo va a ser el infierno como la Gehenna? Un fuego que nunca acaba. No está diciendo que la Gehenna sea el infierno, sino era una figura hermenéutica alegórica. Pero ya cuando lees en el original, hacía referencia a eso. Y usaban una figura para ilustrar una verdad espiritual. Es como cuando dice Cristo, yo soy el buen pastor y ustedes son las ovejas. Pues yo no me veo la lana en ningún lado, pero lo torpe sí, porque las ovejas son torpes. Entonces, Jesucristo es esa verdad espiritual. ¿Sabes qué? Tú eres como una oveja, eres un animal torpe, necesitas ser pastoreado. Porque si no permites que te pastoree, te vas a perder y al rato te voy a ir a buscar y vas a estar todo roto de la pata y de los hijos. Son figuras hermenéuticas alegóricas. La Gehenna en ese caso. El Hades se usaba así ya como referencia al lugar de los muertos. A donde iban al morir, ¿sí me estás entendiendo? ¿O no quedó claro? Sí, sí. Perfecto. Entonces, recuerden, en el examen vienen esas traducciones. Gehenna, Tártaro y Hades. ¿Ok? Y bueno. Y todo eso esas palabras vienen en el Nuevo Testamento, pero ya traducido lo ponen como infierno. Exactamente.
Hay muchas palabras y eso lo vas a ver en el idioma griego, como la gracia, como la salvación. Por ejemplo, los testigos de Jehová que tanto pelan el nombre de Jehová. ¿No se dan cuenta que Jesús es la manera griega de decir Jehová? Jehová salva. Los testigos de Jehová que pelean, no, es que es el nombre de Jehová y nadie más. Y ignora que Jesús es una traducción al griego de Jehová salva, de Salvador. El idioma griego es lo bonito, nada más que obvio, como en nuestro español, tú eres maestro. En el español a veces una sola palabra puede significar varias cosas. Igualmente, en la escritura viene infierno y aplica a lo que es el infierno, pero tiene diferentes connotaciones. A veces se usa como una figura alegórica, como la ajena, o a veces cuando habla de infierno, está hablando de infierno. O como el rico y Lázaro, que Cristo no dijo infierno, dijo, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Ahí Cristo la aplicó, o sea, el traductor no la tradujo infierno, sino la aplicó directo. Está tremendo, ¿eh? Mucho que aprender. Pues sí te quedó claro. ¿O te quedaste con una duda? No, o sea, sí lo entendí, pero se me hizo muy curioso eso de que, o sea, porque en el Nuevo Testamento yo no, ya no he escuchado que le quedan en el tártaro, pero todo esto es ahí, pero sí. Exactamente. Y te das cuenta cuando estudias el Nuevo Testamento griego y español. Yo les recomiendo, si no en PDF hay, para que no lo paguen, ¿verdad? Porque uno vale 1,000 pesos. Y voy a tratar de conseguírselos. Pero hay Nuevo Testamento griego-español. De ahí viene la palabra original y la palabra en español. Entonces siempre es bueno tener un Nuevo Testamento griego-español y una concordancia. Porque ves la palabra, vas a la concordancia y ahí viene la definición. La concordancia que más me gusta a mí es el Strong. Es una rojita con... Yo voy a dejar de grabar porque voy a acabar la clase aquí. Aquí vamos a seguir platicando. No sé, ya se acabó la clase, pero aquí vamos a seguir charlando. Luego los invitamos a nuestra próxima reunión. No, esta ya fue toda la clase, nada más. Esto que estamos viendo ya es sobre clase, ¿ok? Pero son las bendiciones de venir, ¿ya ven? Pero bueno, ahorita vamos a subir esto a YouTube y que Dios me los bendiga. Les mando un fuerte abrazo a todos y la próxima semana hay examen. Ahorita les envío la guía. Dios los bendiga. Dios te bendiga, Jorge. Hasta luego. Hermanos, Dios los bendiga. Hermano Antonio, hermana Keila, hermana Ivonne, hermana Elisa, Dios los bendiga.